Bien, vamos a trabajar con la clase de ecuación de la continuidad correspondiente al curso de hidráulica. Bien, este tema tiene lugar dentro de las ecuaciones fundamentales de la hidráulica o de la mecánica de fluidos, el cual establece el axioma que dice: en los fluidos se satisfacen los principios básicos de la mecánica del medio continuo. A la vez, este axioma se basa en 4 principios, en los cuales el primero es la ecuación de la continuidad, que se basa en el principio de conservación de la masa. Después tenemos la ecuación de la energía, que también se basa en la primera ley de la termodinámica. Seguidamente tenemos la ecuación de la cantidad de movimiento, en todo caso fuerza, que se basa en la segunda ley de Newton. Y por último tenemos la ecuación del momento de la cantidad de movimiento. Hablar de momento entonces significa fuerza por distancia. Bien, para esta parte vamos a perseguir, o el propósito de la clase, en la ecuación de la continuidad nos dice que aplica la ecuación de la continuidad empleando el principio de conservación de la masa. Bien, entonces este principio de conservación de la masa o de la materia nos dice lo siguiente: la masa de un fluido por unidad de tiempo, llamada sistema, entra en un volumen especificado o llamado volumen de control. Una parte queda almacenado en su interior y el resto sale del volumen de control. Dentro del principio de conservación de la masa, entonces vamos a trabajar con el concepto de volumen de control. Todo esto de aquí es el volumen de control y la frontera se llama superficie de control. Entonces vamos a tener un intercambio de flujo másico, de ingreso y de salida. Entonces vamos a trabajar con un análisis en la frontera y otro análisis dentro del volumen de control, para lo cual nos dice que en la práctica es la suma algebraica de la cantidad neta de masa que entra y sale, ¿no? Esto a través de la superficie de control y lo que varía dentro del volumen de control. Entonces vamos a sumar el caudal neto de masa que atraviesa la superficie frontera, ¿de acuerdo? Y la rapidez de variación de la masa en el volumen de control. Entonces, bueno, aquí tenemos otro esquema para explicar estos dos conceptos o análisis, uno a través del volumen de control. Aquí tenemos la acumulación de masa dentro del volumen de control. Entonces, la acumulación o variación de masa en el volumen de control, ¿no?, a través del tiempo. Entonces vamos a derivar la masa, ¿no?, entre la derivada del tiempo. Esto en lo que va a variar entonces en el volumen de control. Vamos a añadir el flujo neto de salida de masa a través de la superficie de control. Entonces el flujo de masa que sale menos el flujo másico que entra. Entonces la suma algebraica de estos dos análisis del volumen de control más el análisis en la superficie de control debe ser igual a 0. Entonces, resumiendo, dice: la acumulación de masa dentro del volumen de control más el flujo neto de salida de masa a través de la superficie de control es igual a 0. Bien, entonces si es igual a 0, podemos en este caso igualar, ¿no?, el flujo neto de entrada de masa a través de la superficie de control. Tenemos acá todo lo que ocurre en la superficie de control, va a ser igual a la acumulación de masa en el volumen de control, o la variación de masa en el volumen de control. Bien, aquí tenemos otro cuadro que va a ayudarnos en todo caso a explicar estos dos análisis que estamos viendo.
Entonces un análisis es a través de la superficie de control. Entonces, ¿qué nos dice? El caudal neto de masa que atraviesa la superficie de frontera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que atraviesa la superficie de frontera? Tenemos aquí el flujo másico de entrada, ¿no? Y por otro lado el flujo másico de salida. Entonces tenemos un flujo másico. ¿A qué es igual el flujo másico? La derivada de la masa entre la derivada del tiempo. A la vez, la derivada de la masa es igual a la densidad por la derivada del volumen entre la derivada del tiempo. Observamos que la derivada del volumen entre la derivada del tiempo nos da pues la derivada del caudal. Entonces el flujo másico va a ser igual a la densidad por la velocidad por la derivada del área, ya que la derivada del caudal es igual a la velocidad por la derivada del área. Entonces lo que tenemos aquí es el análisis de lo que ocurre dentro de la superficie de frontera o la superficie de control. Bien, tenemos otro análisis, lo que ocurre dentro del volumen de control. Dentro del volumen de control vamos a encontrar una variación o rapidez de variación de la masa en el volumen de control. Entonces aquí lo que estamos haciendo simplemente estamos derivando la masa entre la derivada del tiempo, a la vez masa es la densidad por el volumen, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a juntar estos dos análisis. Primero vamos a analizar nuevamente en la superficie de control. La derivada de masa es igual, o la derivada del flujo másico es igual a la densidad por la velocidad por la derivada del área. ¿De acuerdo? Entonces, integrando, tenemos acá la derivada del flujo másico, vamos a integrar desde la entrada hacia la salida. Y a la vez el área, ¿no? La derivada del área, vamos a integrar a través de la superficie de control. Entonces, esta primera integración del primer miembro sería igual al flujo másico de salida menos el flujo másico de entrada. Bien, entonces este es el análisis a través de la superficie de control. El otro, en el volumen de control, lo que ocurre es la variación de la masa, ¿no? Dentro del volumen de control. Entonces tenemos en este caso la derivada de la masa, que sería la densidad por la derivada del volumen entre la derivada del tiempo. Entonces dentro de este paréntesis vamos a hacer un artificio matemático. Vamos a integrar y a la vez vamos a derivar. Como la densidad en este caso no participa, simplemente vamos a integrar a través del volumen de control y vamos a derivar a la vez el volumen. Entonces ya tenemos el análisis matemático, lo que ocurre dentro del volumen de control. Entonces ambos vamos a sumarlos e igualarlos a cero de acuerdo al principio de conservación de la masa. Entonces tenemos el análisis a través de la superficie de control y el análisis a través del volumen de control. Todo esto igual a 0, que correspondería a la ecuación general de la continuidad. Bien, vamos a tener para este caso dos aplicaciones y la primera aplicación nos dice que es para un flujo permanente con respecto al volumen de control. O sea, que quiere decir que el volumen de control no varía o el volumen de control va a ser constante. Entonces nos dice que todas las propiedades del fluido, incluida la densidad en cualquier posición fija de la referencia, debe permanecer constantes en el tiempo. Entonces no va a variar la masa, o la derivada de la masa sobre respecto al tiempo va a ser igual a 0, ¿no? Entonces el flujo másico de salida menos el flujo másico de entrada, que sería lo que ocurre a través de la superficie de control, va a ser igual a la integral de la densidad por la velocidad por la derivada del área. Vamos a integrar de acuerdo a este gráfico, hay dos gráficos,
desde la entrada, que sería 1, y la salida, que sería 2. Entonces esta a la vez va a ser igual a 0. Bien, entonces en 1, desarrollando esta integral, sería densidad 1 por área 1 por la velocidad, o velocidad 1 en este caso, ¿no? Bien, entonces, y en 2 sería densidad 2, área 2 por volumen 2, o velocidad 2. Entonces tenemos acá flujo másico de entrada va a ser igual al flujo másico de salida. Bien, ahora esto es una aplicación para los gases. ¿Por qué decimos para los gases? Porque en los gases la densidad no es constante, varía la densidad, va a estar en función principalmente de la temperatura y la presión. Pero para los líquidos las densidades van a ser iguales. Entonces, densidad de ingreso va a ser igual a densidad de salida. Entonces tenemos lo siguiente: simplemente eliminamos densidades y quedaremos con área de entrada por la velocidad de entrada va a ser igual al área de salida por la velocidad de salida, o simplemente área por velocidad es caudal. Entonces, caudal de entrada va a ser igual al caudal de salida, ¿no? Como podemos observar en este gráfico. Entonces los caudales tanto de ingreso y salida van a ser iguales. Bien, entonces los ejemplos prácticos para el volumen de control que no varía es una tubería, por ejemplo, de diámetros iguales. Entonces ingresará un caudal y saldrá otro caudal en el volumen de control. Para este caso las velocidades serán iguales, ¿de acuerdo? Pero también podemos analizar en tuberías en serie que tienen distintos diámetros. Observamos que, claro, igual, ¿no? El caudal de entrada va a ser igual al caudal de salida, pero va a variar el área. Encontramos mayor área, al aumentarse el área la velocidad va a ser menor, y al disminuir el área las velocidades van a crecer. ¿Sí? Entonces, pero los caudales sí son iguales de entrada y salida. Bien, el segundo análisis o la segunda aplicación va a ser para un fluido incompresible que entra en un volumen de control que varía. Entonces un fluido incompresible serían todos los líquidos, como ejemplo sería el agua. Entonces para este caso vamos a trabajar con la ecuación general de la continuidad, con el análisis tanto de la superficie de control y el análisis en el volumen de control. Bien, en este caso como estamos trabajando con fluidos incompresibles, entonces las densidades son constantes. Bien, entonces el desarrollo del integral a través de la superficie de control, y hemos visto que simplemente es el flujo másico de salida menos el flujo másico de entrada, ¿no? Y el desarrollo a través del volumen de control, ¿no? Va a ser igual a la derivada de la densidad por el volumen entre la derivada del tiempo, ambos igual a 0. Bien, entonces a la vez el volumen va a ser igual al área por la derivada de la altura. La densidad es constante, entonces sale de la derivada. Bien, entonces tenemos ya esta equivalencia. Vamos a despejar de esta ecuación la derivada de la altura sobre la derivada del tiempo, que va a corresponder a la variación de la altura en función al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos ya despejado la derivada de la altura entre la derivada del tiempo, va a ser igual al flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida entre la densidad y a la vez entre el área. Entonces el flujo másico de entrada va a ser igual a la densidad por el caudal de entrada, y el flujo másico de salida va a ser a la densidad por el caudal de salida, bueno, todo dividido entre la densidad y entre el área. Entonces observamos que aquí las densidades son iguales y vamos a eliminar y simplemente nos quedamos con esta fórmula. Entonces la derivada de la altura entre la derivada del tiempo va a ser igual al caudal de entrada menos el caudal de salida, a la vez todo dividido entre el área. Entonces podemos concluir lo siguiente:
cuando el caudal de entrada es mayor que el caudal de salida, ¿no? El resultado que nos va a dar en esta fórmula va a ser que la derivada de la altura sobre la derivada del tiempo va a ser mayor a 0. ¿Qué quiere decir? Que la altura aumenta. Entonces va a haber mayor ingreso de líquido que lo que sale. Entonces va a aumentar la altura. Bien, ahora, si es al revés, encontramos mayor salida o mayor caudal de salida que la que ingresa, entonces entendemos que la altura va a disminuir. Entonces el resultado de la derivada de altura sobre la derivada del tiempo va a ser menor de 0. ¿De acuerdo? Entonces nos va a salir aquí un número negativo. Y cuando ambos, ¿no?, caudales de ingreso y salida van a ser iguales, entonces la altura no va a variar. Entonces la derivada de altura sobre la derivada del tiempo va a ser igual a 0. Bien, entonces tenemos acá un ejercicio que nos dice lo siguiente: un depósito tiene un caudal de salida de 240 litros por minuto. Bien, nos dice obtener cómo varía el nivel cuando se abre la llave de suministro dando paso a un nuevo caudal de 300 litros por minuto, o sea, el caudal de ingreso que se propaga hasta el depósito por una tubería. Si el depósito tiene un diámetro de 300 centímetros, ¿no?, vamos a hallar entonces, nuestra incógnita es cómo va a variar la altura, ¿no?, con respecto al tiempo, la rapidez de variación de la altura con respecto al tiempo. Muy bien, entonces esto lo dejamos como trabajo domiciliario y para ser desarrollado en la clase de ecuación de la continuidad. Muy bien, muchísimas gracias por la atención.